¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa de Familia en Familia. Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María, saludándolos hoy. Gracias a Dios es martes ya, martes 20. Ahorita les digo que martes es 25, martes 25 de agosto. Hoy damos gracias a Dios porque nos permite compartir con ustedes, como todos los días, a través de nuestra programación de Monte María Radio y Televisión. Y los invitamos a que se comuniquen. Estamos en vivo aquí desde la Casa de los Misioneros, 689-7390 91 y 92, 689-7390 91 y 92. También tenemos los teléfonos en Chulavista, en área 619-420-1538, 420-1428. Tenemos también en Denver, Colorado, área 720-229-5642, 229-5642. Nuestra página de internet, montemaria.org. Sé que están teniendo algunos problemas, algunos por lo pronto nos pueden oír, si no pueden ingresar para vernos, pero pueden oírnos, al menos. Y estén reportando todo cuando no puedan oírnos, vernos, y ya si han hecho todos los pasos, bueno, pues vamos a ver de qué manera podemos nosotros solucionar esta situación. También nuestras redes sociales, Jorge Zárraga, sacerdote y misterio de fe. Jorge Zárraga, sacerdote y misterio de fe, son donde ustedes también nos pueden seguir, y Monte María Radio y Televisión. Estamos entonces aprendiendo juntos de la Lectio Divina, este método, esta forma de orar, esta forma de entrar en contacto con Dios a través de su palabra. Y siempre hemos hablado sobre la definición, y con eso siempre empezamos nuestro programa, que es la Lectio Divina. Es la lectura creyente de la palabra de Dios, lectura creyente de la palabra de Dios bajo la acción del Espíritu Santo para encontrarse con Dios y dejarse transformar por Él. Lectura creyente de la palabra de Dios bajo la acción del Espíritu Santo para encontrarse con Dios y dejarse transformar por Él. Y luego también teníamos este otro elemento. ¿Cuáles son los pasos de la Lectio Divina? Los pasos de la Lectio Divina son: el primero, invocación al Espíritu Santo; segunda, lectura de la palabra; tercero, meditación con el texto, ¿qué me dice a mí el texto? Cuarto, oración, ¿qué me hace decir el texto? Quinto, la contemplación; y el sexto, me lleva al compromiso. Estamos dentro de la invocación al Espíritu Santo y estamos viendo, o vimos, fe y apertura al Espíritu. Hemos visto pureza de corazón, hemos visto desprendimiento y docilidad, y estamos con el espíritu de oración. Y nos hemos hecho una pausa para analizar a profundidad qué es la oración. Para eso nos hemos ido al Catecismo de la Iglesia Católica. Estábamos viendo algunos elementos de este catecismo, que es la cuarta parte del catecismo. Está dedicado completamente a la oración, en dos secciones. Estamos en la primera sección, que es la oración en la vida cristiana. La oración en la vida cristiana. Esa es la primera parte, la primera sección de esta cuarta parte, que es la oración cristiana. Y dentro de la primera sección, la oración en la vida cristiana, hemos visto qué es la oración. Hemos visto la oración como don de Dios, la oración como alianza, la oración como comunión, para introducción. Luego, capítulo primero, la revelación de la oración, una llamada universal a la oración. Y el artículo 1, estábamos en el Antiguo Testamento. Hemos visto el Antiguo Testamento. Primer elemento del Antiguo Testamento, la creación como fuente de la oración. Luego, la promesa y la oración de la fe,
viendo a Abraham, Moisés y la oración del mediador, viendo esta oración de intercesión. Luego David y la oración del rey, y Elías y los profetas y la conversión del corazón. Y ya habíamos empezado el de los salmos y la oración de la asamblea. La oración de la asamblea. Estuvimos viendo el número 2585. Hablábamos y veíamos este elemento de la profundidad, de la importancia de la profundidad de la oración del pueblo judío, ¿sí? Y habíamos visto algunos pasajes, habíamos visto Esdras, habíamos visto Nehemías, habíamos visto a Jonás, a Tobías y a Judith. Los habíamos visto a ellos, ¿verdad? Muy bien. Y ya habíamos empezado el 2586, hoy vamos a empezarlo. ¿Ya lo terminamos también? Ok, y vamos al 2587. Déjenme leerles nada más el 2586 para hacer un repasito. Dice, los salmos alimentan y expresan la oración del pueblo de Dios como asamblea, con la ocasión de las grandes fiestas en Jerusalén, los sábados en las sinagogas. Entonces, los salmos son parte de la vida de oración del pueblo judío, ¿sí? Que se reúnen, que viven esta oración que va a ser muy importante para nosotros y que va a ser una herencia que vamos a tener nosotros como cristianos. De hecho, nosotros como religiosos utilizamos los salmos y ustedes también en la Santa Misa, que a veces yo le digo que es el patito feo porque nadie pela, ¿sí? Se hace, hasta se canta, pero luego a veces, pero también tiene una riqueza muy interesante. Yo hacía el comentario, los 3 domingos hemos hecho la misma antífona. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Del Salmo 33, ya que es largo, entonces se ponen diferentes estrofas del Salmo y cada domingo, aunque es el mismo Salmo, pero no se lee todo el Salmo en una sola, entonces se ha partido en 3. Y es muy interesante. Ok, entonces los salmos alimentan y expresan la oración del pueblo de Dios. Nosotros tenemos que aprender también a alimentar y a utilizar los salmos para expresarnos. De hecho, hicimos hace algún tiempo, Madre Blanquita y un servidor, un programa de salmos, donde estuvimos analizando todos los salmos. No sé si exista ese material, debe de estar por ahí, ¿no? Sería interesante, porque fueron 150, no, bueno, fueron más de 150 programas, porque son 150 salmos, y algunos salmos nos aventábamos 2, 3 programas. Yo creo que sería bueno volverlo a hacer. En uno de estos días nos vamos a... bueno, dice, ok, con ocasión de las grandes fiestas en Jerusalén y los sábados en las sinagogas. Esta oración es indisociablemente individual y comunitaria. Esta es la riqueza. Muchas personas me han dicho, padre, ¿qué podemos hacer aparte de rezar el Santo Rosario como familia? Recen los salmos. ¿Cómo? Hay una liturgia de las horas para el pueblo, pero si tienen sus teléfonos inteligentes, sus tablets, pueden hacerlo, bajen, hay un programa para bajarlo, pero si no, pueden meterse, así busquen liturgia de las horas, y es de una página de Argentina, y entonces ahí viene, aparece el día, para que no batallen, cuándo, cómo, a qué horas, dónde, qué sigue. Entonces ahí en la liturgia de las horas por internet, ustedes pueden hacer sus rezos, aunque hagan una sola, no tienen que hacer todas. Pueden hacer laudes o vísperas, o pueden hacer las dos, pero es una manera de orar, una manera en la cual podemos nosotros estar en oración. Estamos haciendo un repaso de lo que hemos visto. Entonces estamos haciendo este repaso. Luego dice, esta oración es indisociablemente individual y comunitaria. O sea, puedo hacerlo para mí mismo, puedo hacerlo con mi hija, puedo hacerlo con mi esposo, puedo hacerlo con mi suegra, puedo hacerlo en una reunión, una manera de empezar ¿cómo se llama? Un retiro. Se puede hacer a través de los salmos, que va a ser muy, muy importante, ¿no? Ok, dice, concierne a los que oran y a todos los hombres. O sea, si queremos aprender a orar,
Es tomar prestadas las palabras de la Biblia y hacerlas nuestras. Estoy haciendo un repaso del número anterior que vimos. ¿Sí? Y a todos los hombres. Asciende desde la tierra santa y desde las comunidades de la diáspora. O sea, abarca todas las áreas geográficas, desde Tierra Santa y todos los lugares donde haya judíos. Obviamente ya hay que aplicarlo a nosotros, ¿no? A nosotros como católicos, donde haya todos los católicos. De hecho, la liturgia de las horas pretende santificar o consagrar cada hora del día. Ahorita, en alguna parte del mundo se están rezando maitines, en otra parte están rezando vísperas, en otra parte están rezando la sexta, la tercia, la nona. O sea, todas esas. Entonces, tener la certeza que la iglesia, porque somos iglesia, está orando. Está orando. Y ahorita ustedes no se dan cuenta, pero hay gente que está orando por ustedes. Y es qué hermoso, ¿no? Saber que hay hombres y mujeres en alguna parte del mundo que están intercediendo y están orando. El problema es que a veces, como nosotros lo hacemos, a veces estamos más dormidos que despiertos, ¿no? Luego estamos en los salmos y así como que en la liturgia, sí, en la liturgia de las horas y ya te estás durmiendo. Pero es esto importante. Entonces, recuerda los acontecimientos salvadores del pasado y se extiende hasta la consumación de la historia. Si vamos a recordar algo que valga la pena, ¿por qué recordamos todo lo que nos hace? ¿Por qué recordamos lo que perdemos? ¿Por qué no recordamos? Aprendemos a ejercitar nuestra memoria en aprender a recordar algo que valga la pena, algo que te fortalezca espiritualmente. Es como ir a la tienda y escoger la comida que vas a comer. ¿Qué es lo que hacen las amas de casa cuando van a la verdulería? Bueno, aquí no hay verdulerías, ¿verdad? En mi tierra sí hay verdulerías. No sé, allá en Nicaragua, no. Honduras, perdón. Allá en Honduras no hay verdulerías, ¿no? Mercados. Bueno, para aquí, para no irnos lejos, el mercado sobre ruedas. Llegas con la marchantita. Marchantita, güerita, güerita, pásele, pásele, mira, está muy bueno el aguacate, güerita, güerita, pásele, mire que está muy bueno el Y entonces, ¿y qué es lo primero que hacen? Llegan y manosean. Ya me da risa porque después de tantas manoseadas, llega una, ay, está bien bueno, no, pues ya está bien manoseado la fruta, ya está, el aguacate, como que ese se aprieta más, ¿no? Entonces, imagínate un aguacate que lleguen todas las mujeres durante un día y lo estén apachurrando, pues va a llegar un momento en que decir, oye, está bien bueno, pues ya es guacamole adentro, ¿no? Entonces, si esto hacemos con la comida, ¿por qué no hacemos esto con los recuerdos? Porque no estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados. O sea, los recuerdos entran y empiezan a invadirnos. Y si esto le agregamos que van cargados con una carga emotiva, y las emociones, ¿cómo nos cuesta trabajo controlarlas? Yo le decía a una joven madre, le decía, tienes que educarte para ver sufrir a tus hijos. Ay, padre, y esto duele, y duele mucho, pero es parte de. Pero entonces, dice, abarca toda la creación, recuerda los acontecimientos salvadores del pasado y se extiende hasta la consumación de la historia, hasta la consumación de la historia. Hace memoria de las promesas de Dios ya realizadas, de lo que Dios ha hecho y espera al Mesías que le dará cumplimiento definitivo. Está viendo en el Antiguo Testamento, visto en cara al pueblo judío que todavía esperaba el Salvador, ¿no? Los salmos usados por Cristo en su oración y que en él encuentran su cumplimiento, continúan siendo esenciales en la oración de su iglesia. Aunque ya en Cristo se tiene la plenitud, sabemos que Cristo no vino a abolir o a cambiar o a derogar o a quitar el Antiguo Testamento. Viene a darle plenitud y Jesús utiliza los salmos como parte de su oración. Como buen judío, tiene que orar, tiene que aprender a usar los salmos. Muy bien, este es nada más un repaso de lo que habíamos visto. Vámonos, Madre Blanquita, al 2587. Lo vamos a leer y qué es lo que nos dice este número 2587. Apenas. Bueno,
Entonces dice, el salterio es el libro, salterio así se le llama también a la liturgia, o sea, de los salmos, salterio. No de saltar, porque no dices, ay, vamos a hacer el salterio, ay, sí, yo brinco primero. No, salmos. Salterio es el libro en el que la palabra de Dios se convierte en oración del hombre. Se convierte en oración del hombre. En los demás libros del Antiguo Testamento, las palabras proclaman las obras. ¿Se acuerdan? Hemos visto que las palabras van unido a las obras y las obras con las palabras. ¿Sí? En los demás libros, se está refiriendo en los otros, si tenemos 73 libros, ¿cuántos libros aparte? Entonces quitamos uno. En los 72 libros, que no son los salmos, dice, en los demás libros del Antiguo Testamento, las palabras proclaman las obras, ¿sí? Las obras de Dios por los hombres, y explican su misterio. Esto, creo que ya también hemos visto este número, ¿no? Lo habíamos leído, ok. Y ahí, sí, porque uno de ustedes me preguntó que qué era DB. Sí, sí, y significa Dei Verbum. Dei Verbum es un documento del Concilio Vaticano II y se les pone estos documentos las primeras palabras en latín. Estos documentos son en latín. Entonces, ¿cómo se les pone el título? Se escogen las dos primeras palabras del escrito que aparece. Y así se le nombra Dei Verbum. ¿Qué significa Dei Verbum? Es latín, palabra de Dios. Y es un documento que habla sobre la palabra de Dios. Entonces a eso se refiere cuando está citado. Las palabras proclaman las obras y explican su misterio. Quiere decir que lo están sacando esa idea del documento del Concilio Vaticano II, la Dei Verbum. Ok, dice, en el Salterio, las palabras del salmista expresan, cantándolas para Dios, su obra de salvación. A ver, voy a tratar de explicarles esto. Todos los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento son inspiraciones de Dios para hablarnos a nosotros, ¿sí? Dios nos habla a través de ellos. Los salmos también, pero ¿no les ha pasado que le dices a la persona, en el caso de ustedes como mujeres, o de los amigos a veces, ¿no? Es que me gusta que me digas así. Entonces le vas sugiriendo las palabras o las acciones. Es que me gusta que me trates así, ¿sí? Para que te traten de una manera. Entonces, a lo que se refiere aquí, de alguna manera, dice en el Salterio, las palabras del salmista expresan, cantándolas para Dios, su obra de salvación. Pero es mismo Dios que inspira para cómo hablarle a él. ¿Sí me explico? O sea, es la manera de decir a la esposa, quiero que me hagas una carta de amor. Bueno, pero te voy a decir lo que me vas a poner, ¿eh? Claro, dices, no, pues ya no es romántico, ya no es romántico. Aquí es, obviamente, no es que literalmente Dios haya dictado. Inspira al autor, al salmista, cómo hablarle a Dios, cómo hacer oración a Dios, porque se necesita aprender a orar. Se necesita aprender a dialogar con Dios. Entonces, el Espíritu Santo va a guiar a los salmistas, a estos hombres que se le atribuían todos a David. Ahora sabemos que no fue solamente David, sino fueron varios. Pero bueno, entonces, por eso en el Salterio, las palabras del salmista expresan, cantándolas para Dios. Ay, lo que me nació, su obra de salvación, pero es el mismo Espíritu que inspira la obra de Dios y la respuesta del hombre. ¿Se acuerdan ese personaje mítico llamado Cupido? ¿Qué era lo que hacía? Flechaba a las personas, o sea, lo clásico era, con una flecha te tocaba, las caricaturas, bueno, yo me acuerdo cuando estaba chiquito veía esas caricaturas, donde salía Cupido y con una flecha le daba, y entonces le daba el amor por el otro, lo inspiraba. Entonces el Espíritu Santo, perdone la comparación, que está mal hacerlo, pero para poderme dar a entender, el Espíritu Santo es como el Cupido que va a inspirar al hombre con una flecha, la flecha del amor de Dios, gracias, la flecha del amor de Dios, para que el hombre pueda expresarse a Dios de alguna manera. Entonces el mismo Espíritu
inspira la obra de Dios y la respuesta del hombre. Cristo unirá ambas. En él los salmos no cesan de enseñarnos a orar. O sea, en Cristo los salmos ya tienen otro sentido. Ya no es hablar, aunque hay salmos que hablan de la grandeza, del poder, de cómo destruyó a los reyes. Obviamente ya hemos entendido que los enemigos no son las personas. El enemigo vencido es Satanás, es la muerte y es el pecado. Esos son los verdaderos enemigos. Todos los demás, los que nos han dañado, son marionetas de Satanás, que son usados por Satanás por su ignorancia, por su debilidad, por lo que ustedes quieran. Pero no son nuestros enemigos. Hasta la peor persona que te haya lastimado no es más que una marioneta de Satanás. Yo les aseguro, si esas personas que hacen el mal supieran lo que es el infierno, mira, compadre, de sonso se portarían mal. Pero, de alguna manera, esta es la realidad. Ok, entonces, esto sería el 2587. Cuando oigan salterio ya saben entonces a qué se refiere, que son los salmos. ¿Cuántos salmos hay? ¿Ciento qué? No, ¿cuántos salmos hay? 150 salmos, 150 salmos. Muy bien. Ok, vámonos al 2588. 2588. Nos dice, las múltiples expresiones de oración de los salmos se hacen realidad viva tanto en la liturgia del templo como en el corazón del hombre, tanto si se trata de un himno como de una oración de desamparo o de acción de gracias, de súplica individual o comunitaria, de canto real o de peregrinación o de meditación sapiencial. Los salmos son el espejo de las maravillas de Dios en la historia de su pueblo y en las situaciones humanas vividas por el salmista. Un salmo puede reflejar un acontecimiento pasado, pero es de una sobriedad tal que verdaderamente pueden orar con él los hombres de toda condición y de todo tiempo. Muy bien, vamos a ver qué nos dice este número. Dice así, las múltiples expresiones de oración de los salmos. Un día pónganse a leer un salmo y van a ver la riqueza. Hay salmos de alabanza, salmos de arrepentimiento, salmos de petición, salmos comunitarios, salmos individuales, salmos que hablan de la realeza de Dios, salmos que hablan sobre el Hijo de Dios, sobre el Mesías. Uno de mis salmos preferidos es el Salmo 50, el famoso Miserere, misericordia, Dios mío, por tu incompasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito. Dice, las múltiples expresiones de oración de los salmos se encarnan a la vez en la liturgia, o sea, la liturgia, la celebración en el templo y en el corazón del hombre. Tanto si se trata de un himno como de una oración de desamparo o de acción de gracias, de súplica individual o comunitaria, canto real o de peregrinación, meditación sapiencial. Los salmos son el espejo de las maravillas de Dios en la historia de su pueblo. ¿Sí? Entonces, no hablan más que de la experiencia del pueblo con Dios. Dice, y en las situaciones humanas vividas por los salmistas. O sea, mi realidad la hago una oración. Mi realidad la hago oración. Cada uno de ustedes está viviendo una realidad, alegría, tristeza, miedo, incertidumbre, temor, coraje, frustración, alegría, y hacer la oración. Entonces, era lo que sucedía con los salmistas. Los salmistas tenían todos estos ámbitos de sentimientos, de miedos, de traumas, de problemas, y entonces lo hacían oración. Lo hacían oración. Vamos a ver algunos salmos para ver cómo se hacía esa oración, que va a ser muy, muy interesante. Los que tengan su Biblia, vámonos al Salmo 64. Salmo 64. Vamos a ver qué es lo que nos presenta. Y tiene algo me llama mucho la atención de lo que va a ser este salmo, porque tiene que ver con esto,
con la situación de castigo. Fíjense el título que tiene. Castigo de los calumniadores. O sea, ¿cómo podemos hacer una oración pidiendo el castigo? Pues sí, sí hay. Ese castigo que se da o que queremos que se dé a las personas. Dice, escucha, oh Dios, la voz de mi gemido. Guarda mi vida del terror del enemigo. Ponme a salvo del plan de los malvados, de los malhechores que se movilizan, que afilan su lengua como espada, asestan su flecha, palabra envenenada, y disparan ocultos contra el íntegro, disparan de improviso y nada temen. Fíjense el sentido poético. ¿A qué le están llamando? ¿A qué le están llamando saetas y flechas? A las palabras. A las palabras. Qué peligrosas, qué poderosas son las palabras. De hecho, si quieren leer un buen libro, el del doctor Ricardo Castañón es maravilloso, cuando la palabra hiere. Una palabra puede destruir a un ser humano. ¿Me estás oyendo, inútil? Ya con eso. Y la palabra de un papá o de una mamá a un hijo puede destruirlo completamente. Destruirlo completamente. Y esto obviamente nos lleva a descubrir todos estos ámbitos de lo que se da. Entonces, se animan entre sí para el delito. Esto como que me suena a bullying. O sea, la situación que se está dando entre los hombres para atacar al salmista, ¿no? Se animan entre sí para el delito, calculando cómo tender trampas. Se dicen, ¿quién lo observará y escrutará nuestros secretos? Los escruta el mismo que escruta al hombre por dentro, la mente oculta. Dios ha disparado una saeta, repentinas han sido sus heridas, los abate por causa de su lengua. Quienes lo ven menean la cabeza. O sea, entonces viene el diálogo con Dios y que también Dios va a hablar. Dios también va a lanzar sus saetas. ¿Y cuáles son esas saetas? Su palabra. Una palabra que es viva, que es eficaz, que penetra hasta la médula de los huesos. Por eso es mi desesperación cuando en la misa. ¿De qué se trató la lectura? Si yo le preguntara a alguna de ustedes de qué se trató la segunda lectura del domingo, ya nada más agachan la cabecita, empiezan a buscar cucarachas o arañas en el techo. Entonces, vamos, otro salmo, fíjense, otro salmo que sea interesante con alguna situación. Miren, este está precioso, Salmo 71, este es especial para mí. Salmo 71. Fíjense, este ya entra para mi categoría. ¿Sí? Es especial para aquellos. ¿Sí? Súplica de un anciano. Fíjense, hasta eso, dice, a ti me acojo, Yahvé, nunca quede confundido. Por tu justicia sálvame, líbrame, préstame atención y sálvame. Sé mi roca de refugio, alcázar donde me salve, pues tú eres mi peña y mi alcázar. Líbrame, Dios mío, de la mano del impío, de las garras del perverso y del violento. Pues tú eres mi esperanza, Señor, mi confianza desde joven. Yahvé, en ti apoyo, en ti busco apoyo desde el vientre. Eres mi fuerza desde el seno materno. A ti dirijo siempre mi alabanza. Soy el asombro de muchos, pero tú eres mi refugio seguro. Mi boca rebosa de tu alabanza, de tu elogio todo el día. No me rechaces ahora que soy viejo. No me abandones cuando decae mi vigor. Pues mis enemigos hablan mal de mí. Los que me espían se ponen de acuerdo. Dios lo ha desamparado. Perseguidlo, apresadlo, que no hay quien lo libre. Oh Dios, no te quedes tan lejos. Dios mío, ven pronto a socorrerme. Queden confundidos y avergonzados los que atentan contra mi vida. Acaben en la vergüenza y en la ignominia los que buscan mi mal. Pero yo esperaré sin cesar.
Reiteraré tus alabanzas. Mi boca publicará tu justicia todo el día, tu salvación. Publicaré las proezas de Yahvé, recordaré tu justicia, tuya solo. Oh Dios, me has instruido desde joven y anunciado hasta hoy tus maravillas. Y así sigue. Bueno, ahora viejo y con canas, ¿por qué será? No me abandones, Dios mío, hasta que me pueda anunciar tu brazo, hasta que pueda anunciar tu brazo. ¿Por qué era anunciar el brazo? ¿Se acuerdan de una expresión? Mano poderosa y brazo extendido. ¿Esto qué es? Pues es un punch, es un golpe, ¿no? Es mano poderosa, puño cerrado y brazo extendido. O sea, como si Dios se pusiera a golpear a los enemigos, ¿no? A defenderlos. Es un antropomorfismo, pero es hermoso. Entonces, por eso dice, hasta que pueda anunciar tu brazo a las futuras generaciones, tu poderío y tu justicia. Oh Dios, hasta los cielos. Tú que has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? Tú que me has hecho pasar por tantos aprietos y desgracias, me devolverás de nuevo la vida y de las cimas de la tierra me sacarás otra vez. Sustentarás mi dignidad, te volverás a consolarme. Y te daré gracias con el arpa, Dios mío, por tu fidelidad. Tañeré para ti la cítara, oh Santo de Israel. Te aclamarán mis labios, mi vida que has rescatado, y mi lengua todo el día musitará tu justicia. Pues se avergüenzan afrentados los que buscan mi desgracia. Fin, qué chulada de oración. O sea, quitando la parte de que mis enemigos, no, pues no quitando, entendiendo esa parte, ¿no? Obviamente, el pueblo judío está en esa transición de aprender a descubrir quiénes son los enemigos. Incluso con Jesús, los apóstoles, ¿qué pensaban que iba a hacer Jesús? Iba a destruir al imperio romano, iba a destruirlo, iba a restituir el poder o la soberanía de Israel. Pero Jesús venía a instituir un poderío que no tiene que ver con la fuerza, tiene que ver con el interior. Conquistando el interior, tus actos cambian. ¿De qué te sirve conquistar la parte de fuera si no conquistas el corazón, si no liberas el corazón? Jesús viene a liberar el corazón, viene a conquistarnos, pero desde dentro, desde la paz de nuestro ser, para poder cambiar todo lo que tengamos que cambiar. Bueno, entonces pudiéramos ver otros salmos, no sé, hay unos que hablan sobre la alabanza a la nacionalidad, al pueblo, ¿no? Por la restauración de Israel, contra los príncipes paganos, contra los enemigos, por las fiestas que tienen, por la paz y la justicia, un canto de peregrinación, oración en la contrariedad, ¿sí? O sea, canto a Sión, el lamento de la aflicción, himno de oración al Dios fiel, la fragilidad del hombre. Este salmo está muy interesante, Salmo 90, que habla de cómo somos frágiles en este sentido. Entonces, los salmos nos enseñan a orar. Y esto, pues obviamente, va a ser muy importante para todos nosotros poder entenderlo y vivirlo y poderlo enseñar. Ok, regresamos al número. Dice, las múltiples expresiones de oración de los salmos se encargan a la vez en la liturgia del templo y en el corazón del hombre. Tanto si se trata, decimos, de un himno, como de una oración de desamparo, de acción de gracias, de súplica individual, comunitaria, canto real, de peregrinación, meditación sapiencial. Los salmos son el espejo de las maravillas de Dios en la historia de su pueblo y en las situaciones humanas vividas por el salmista. Entonces, yo les quise leer algunos salmos que nos hablan de esta situación humana, una situación que está ahí latente y que el salmista aprende de esa realidad a hacer una oración. Entonces es válido que tú, a la realidad que tú estás viviendo, saber hacer oración desde esa realidad. Seguimos. Dice, Humanas Vidas por el salmista. Un salmo puede reflejar, no cambias,
Un salmo puede reflejar acontecimientos del pasado, pero es de una sobriedad tal que se puede rezar verdaderamente por los hombres de toda condición y de todo tiempo. O sea, respeta la cuestión de la palabra de Dios. Decimos, la palabra de Dios es actual, es viva y eficaz. Aunque se haya escrito hace miles de años, sigue funcionando para nosotros hoy. Si no, pues, ¿de qué serviría estar todos los domingos o todos los días? Estar leyendo este libro, pues si es un libro ya antiguo, ¿de qué sirve? Pues en aquel tiempo no tenían celulares, no tenían internet, no tenían partidos políticos, no tenían bombas atómicas, no tenían SIDA. No, eso ya no, tenemos que buscar algo moderno, algo que no. La palabra de Dios es actual, actualiza nuestra vida y nos orienta. No sé si les pasa a ustedes, pero cuando oímos la palabra de Dios y la entendemos, dices, como que te abre el entendimiento y te permite ver cosas que antes no veías. Esa es la riqueza de la palabra. Entonces, aunque habla muchas veces de acontecimientos del pasado, pero es de una sobriedad tal que se puede rezar verdaderamente por los hombres de toda condición y de todo tiempo. Aprender a rezar con los salmos es uno de los aspectos muy importantes de una vida espiritual. Aprender a rezar. Pero es que no saber qué, entonces no se compliquen. Utilicen la liturgia de las horas. Se divide en 4 semanas. En 4 semanas se leen casi todos los salmos. Bueno, si rezan todas las horas, Pero aunque no rezan todas las horas, cada 4 semanas, a la 5ª semana se vuelve a repetir la primera semana. Y dependiendo del tiempo litúrgico, las antífonas que se leen, pues va a cambiar dependiendo si estamos en Navidad, Adviento, al tiempo ordinario, Cuaresma, Semana Santa o Pascua. Incluso en solemnidades especiales, Pentecostés, esta que acaba de pasar de la Asunción de María, tiene sus salmos específicos y es hermoso, son muy bonitos los salmos. Ok, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Sí entendiendo? Como que ahora vienen muy pasivas, así, o más bien medio dormidas, pero bueno, vamos al número 2589. 2589, madre. Hay unos rasgos constantes en los salmos: la simplicidad y la espontaneidad de la oración, el deseo de Dios mismo a través de su creación y con todo lo que hay de bueno en ella. La situación incómoda del creyente que en su amor preferente por el Señor se enfrenta con una multitud de enemigos y de tentaciones, y que en la espera de lo que hará el Dios fiel mantiene la certeza del amor de Dios y la entrega a la voluntad divina. La oración de los salmos está siempre orientada a la alabanza, por lo cual corresponde bien al conjunto de los salmos el título de las alabanzas. Recopilados, los salmos en función del culto de la asamblea son invitación a la oración y respuesta a la misma. Aleluya, aleluya. Alabad al Señor. Ok, dice, hay unos rasgos constantes en los salmos. ¿Cuáles son? La simplicidad y la espontaneidad de la oración. O sea, son espontáneos, son algo que nace del corazón de un hombre, de una persona. ¿Sí? Es simples, o sea, no son complicados, son simples y son espontáneos, pero obviamente inspirados por Dios. El deseo de Dios mismo a través de su creación y con todo lo que hay de bueno en ella. La situación incómoda del creyente que, en su amor preferente por el Señor, se enfrenta con una multitud de enemigos y de tentaciones, y que en la espera de lo que hará el Dios fiel, mantiene la certeza del amor de Dios y la entrega a la voluntad divina. Esto es hermoso. Dice, la situación incómoda, ¿qué quiere decir? Cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, va a ser incómodo, ¿sí? Va a ser algo difícil, porque lo fácil es mandar todo a la fregada. Manda la fregada a medio mundo, manda la fregada a esas personas. A lo mejor no son personas, son situaciones, ¿sí? En donde no entiendes, no comprendes, no te parece, no estás de acuerdo. Y yo recuerdo una persona con la que platicaba de que su hija
pues está, es que no, 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 y se pone rebelde y se pone así, y dices, pues es parte de, o sea, nos volvemos adolescentes, pero con Dios. O sea, nos volvemos adolescentes con Dios porque Él nos dice, espérate, no es por aquí, es por allá. Pero es que no, no. Ey, lo mismo que tú estás batallando con tu hijo, con tu hija, adolescente, rebelde, y que le dices algo y se cierra y se pone así, ¿no? Ay, a mí me ha tocado porque a veces me traen a los jóvenes, me los traen y quiero que hable con él, padre. Y él quiere, no, pero digo, pues yo tampoco. A veces les digo, bueno, a ver, tráelo. Y ya se sienten así, con los brazos cruzados, el sol así. Le digo, ¿quieres hablar? No. Le digo, no te preocupes, yo tampoco. Porque no se puede hacer nada. ¿Sí? Entonces, fíjense, la situación incómoda del creyente, que en su amor preferente, esta es la clave, el amor preferente al Señor. ¿Qué quiere decir? Que sobre todo, agradar a Dios. El problema es los sentimientos, el coraje, la frustración, el no entender, la impaciencia. Entonces, es una lucha. Entonces, hay que hacer preferencia. El problema es cuántos de nosotros estamos educados para hacer lo que debemos a pesar de lo que sentimos. Es difícil, no imposible. Y entonces cuesta, duele. Y imagínense, si a nosotros que ya estamos, bueno, ya estoy viejito, están jovencitas, les cuesta trabajo. Imagínense a un adolescente, donde la hormona está a todo. Y la hormona me refiero no en el aspecto sexual, sino en la explosión de los sentimientos. O sea, explosivos de enojo, explosivos de alegría, explosivos de tristeza, explosivos de encerrarse. Entonces, es una realidad muy interesante que está ahí latente. Está ahí latente y que nosotros tenemos que, por eso, cuando nosotros optamos, como dice aquí, en su amor preferente por el Señor, se enfrenta con una multitud de enemigos y de tentaciones. Y que en espera de lo que hará el Dios fiel, en espera, una de las virtudes teologales, ¿cuál es? La esperanza. ¿Qué espero? Ahí espero que Dios me conceda lo que le estoy pidiendo. Eso no es esperar. Espero que se haga lo que Dios sabe que es mejor, aunque no esté de acuerdo, como a veces los adolescentes, ¿no? Es que no vas, pero ¿por qué, mamá, si yo? Pues así, es mi última palabra, y se acabó. Y hacen su dramamón, ¿sí? Algunos hasta, tenía una amiga en la prepa, que su hermano, se privaba, dejaba de respirar. Se ponía morado el niño, o sea, tenía el control para aguantarse y se ponía. Entonces, la mamá y todos, y conseguía. Entonces, ya tenía la medida. Y un día estaba estudiando medicina, y un día me tocó, que estaba ahí cuando estaba en casa de. Y empieza y hace lo mismo. Y yo le dije, déjenlo, pero déjenlo, no le hagan caso, no le hagan nada. Se va a morir, no se muere. Pero no se muere, déjenlo. Y me tuvieron confianza porque estaba estudiando medicina. Y empezó así, estaba poniendo morado. Yo dije, Señor, que no le va a pasar nada. Porque sí, que no, déjenlo. No podía él aguantarse, dejar de respirar. Nadie se puede suicidar. Si fuera fácil suicidarse, pues voy a dejar de respirar. No puedes. O sea, una persona no se puede suicidar dejando de respirar. Entonces, interesante porque el niño así, y al ver que no le hicieron caso, ya se le quitó lo morado y se levantó. Y todos se quedaron así como que, ¿qué? El poder de llamar la atención, porque no se le estaba dando lo que entonces el niño ya sabía cómo llamar la atención, se ponía trabado, dejaba de respirar, se ponía morado, pero, y pues para que no le pasara nada, le cumplían todos los caprichos. Entonces, dice, se enfrenta con una multitud de enemigos y de tentaciones, y que la espera de lo que hará el Dios fiel mantiene la certeza del amor de Dios
y le entrega a la voluntad divina. Lo que espero, óiganlo bien, ¿qué esperas tú de Dios? Y muchas veces perdemos lo más por lo menos, porque lo que espero me refiero a lo que puedo recibir aquí. Cuando lo que yo espero como cristiano debe ser lo que Dios me ofrece en la vida eterna. Pero ¿qué es lo que hago? Le doy prioridad a lo que espero aquí y pierdo lo que Dios me está poniendo. Entonces, ¿qué es lo que te puede mantener firme como cristiano? Saber lo que tú esperas. Pero, ¿tienes la prioridad en la espera de la vida eterna? ¿O tienes la prioridad en la espera de que se te dé, o que no se te quite, o que se te cumpla lo que tú estás pidiendo? Por eso, la preferencia por tu Dios. Dice, la situación incómoda del creyente, incómoda, a lo mejor no tienes nada contra las personas, pero incómoda de lo que tú quieres. Humanamente queremos algo, humanamente esperamos algo, y es normal. Pues oye, dejáramos de ser humanos. Dice, la situación incómoda del creyente en su amor preferente. La pregunta es, ¿tu amor es preferente por Dios? Si tuvieras que elegir ahorita, ¿escogerías a Dios o escogerías lo que esperas, humanamente hablando? Y aquí incluiría tus propios hijos, tu esposo, tu padre, tu madre, tu propia vida. Eso es el amor preferente. Claro que el dejar lo otro duele, pero cuando sabes lo que esperas, dices, me duele, pero esto también motiva, da fuerza, o sea, te inspira. Pero si ¿qué es lo que sucede? Vamos a poner en una balanza. Vamos a poner en una balanza lo que pierdo y lo que recibo. ¿Qué pesa más en mí? ¿Sabes qué es lo que pesa más? Lo que meditas más. ¿Y qué es lo que meditamos más? Lo que perdemos. Y entonces, entre más medito, haz de cuenta que cada pensamiento que das es como 1 kilo que le pones. Entonces, estás pensando, es que me dijo esto, es que me sacó la lengua, es que me traicionó. Y entonces, le doy más peso. Y obviamente, aunque me digan de la esperanza de Dios, que la vida eterna, no, pues lo que tiene peso acá es esto. Y llega un momento en donde, pues nomás ni picho, ni cacho, ni dejo batear. Entonces, se enfrenta con una multitud de enemigos y de tentaciones. Y que en la espera de lo que hará el Dios fiel, en la espera de lo que hará el Dios fiel, mantiene la certeza del amor de Dios. O sea, mantiene la certeza de que Dios le ama. Y le entrega a la voluntad divina. Te entrego mi humana voluntad y esto que se haga de acuerdo a tu plan. La oración de los salmos está siempre orientada a la alabanza. Incluso hay 2 aspectos básicos que toda oración debe de tener cuando hacemos oración. Oración de arrepentimiento, Señor, soy un pecador, y una oración de alabanza. Nos saltamos todos esos 2 aspectos y nos vamos directamente al problema, a lo que pido. No, siempre desde la humildad de mi condición pecadora, humildad, no masoquismo, no es que yo soy de lo peor, es que yo, no, o sea, déjate de cosas, reconociéndote pecador, tu condición humana y la condición grande y misericordiosa de Dios. Esos 2 aspectos, cuando hagas tu oración personal, si tú los incluyes, tu oración va a ser más plena. Alabanza y reconocimiento de tu miseria. Puedes empezar con el reconocimiento de tu miseria, de tus pecados, de tus miserias. Y después, en esa alabanza de su misericordia y de todo lo que ha hecho. Por eso dice, la oración de los salmos está siempre orientada a la alabanza. Por lo cual, corresponde bien al conjunto de los salmos el título de las alabanzas. Ese es otro título que se le daba a los salmos, las alabanzas. Reunidos los salmos en función del culto de la asamblea, son invitación a la oración y respuesta, ¿sí?, a la misma. Son invitación a la oración y respuesta a la misma. Hay una expresión que todos hemos dicho, aleluya, jalel, huya, ¿sí? De hecho, hay un grupo, 2 grupos dentro de los salmos, que se llama el gran jalel y el pequeño jalel. Son un grupo de salmos
que se llama así, ¿sí? Que es alabad al Señor. Aleluya. Aleluya. Es alabar al Señor. Yo creo que aquí le dejamos, no terminamos el 2589, lo vamos a empezar, me recuerdan, pero lleguen temprano, me recuerdan en cuál nos quedamos, 2589, este salmo, este número que nos estamos hablando de los salmos. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor, que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Jesús, Amén. que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias. Continúen con nuestra programación. Recuerden, Dios es amor y te Y ama. te ama.